Todos empezamos siendo una célula. Ahora mismo hay alrededor de 100 billones de células en cada uno de nuestros cuerpos. Cada una tiene que llevar un conjunto completo de instrucciones de ADN. Eso significa que cuando las células se dividen, todo tiene que ser copiado mediante algún proceso, y a ese proceso se le conoce como mitosis o cariocinesis, que es una división nuclear y sirve para repartir las cadenas de ADN de forma que todas las células hijas que se originan tengan la misma información genética, y para ello se usan algunas fases, como por ejemplo la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. Esto se debe a la conversión de la cromatina en cromosomas por un proceso de espiralización de las cadenas. Es decir que seguiremos teniendo lo mismo pero de forma diferente. Las dos cadenas, que son completamente idénticas, se espiralizan juntas, originando las cromátidas del cromosoma. Se duplican los centriolos y la membrana nuclear desaparece. Seguidamente, los centriolos migran a los polos externos, y entre los dos pares de centriolos aparece una serie de fibras de proteína dispuestas de polo a polo, que reciben el conjunto de hueso acromático, para luego ser formados por su centrómero, de tal manera que las cromátidas miran hacia los polos de la célula. Cuando se han unido, se van moviendo hasta situarse en el centro de la célula. Luego tenemos la metafase. En esta fase, los cromosomas se encuentran situados en el ecuador, es decir, en la parte media de la célula, formando una figura muy característica llamada placa ecuatorial. Tras colocarse aquí, comienza la siguiente fase, que es la anafase, donde las cromátidas se separan y se desplazan hacia los centriolos al tiempo que van desapareciendo las fibras del uso. En este momento ya se ha repartido el material hereditario, es decir, las cadenas de ADN, de forma idéntica en dos pares. Y concluye con la telofase, que es una profase inversa, es decir, los cromosomas se desespiralizan y se transforman en cromatina. Aparece la membrana nuclear, quedando una célula con dos núcleos, y aquí concluye la mitosis propiamente dicha. Luego llegamos a la división citoplasmática o citociénesis, que es la fase en la que el citoplasma se divide en dos partes. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, la meiosis 1 y la meiosis 2. A continuación las veremos. En la meiosis 1 se da la primera división celular, conocida como reductiva. Su profase se distingue porque es muy larga en el transcurso y los cromosomas son homólogos, apareándose y recombinándose para intercambiar material genético. En la profase 1 se divide en varios pasos. El primero de ellos es que el ADN se prepara condensándose en cromosomas y tornándose visible. Luego, los cromosomas homólogos se juntan de pares, formando un complejo que intercambian material genético. A este proceso también se le conoce como recombinación genética. Y por último, los cromosomas se separan, aunque en algunos puntos permanezcan unidos, son puntos donde se ha tenido lugar la recombinación genética. Además de ello, se rompe la envoltura del núcleo y surge en la célula una suerte de línea divisoria. Luego tenemos la metafase 1. En ella los cromosomas son bivalentes, se disponen de un plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamada uso acromático. Luego, en la anafase 1, los cromosomas homólogos de cada bivalente se separan entre sí y tienden a un polo de la célula y forman dos polos haploides. Luego, en la telofase, los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula y se forman nuevamente una envoltura nuclear. La membrana plasmática se separa y da origen a dos células hijas haploides. Luego entramos a la meiosis 2, conocida como la fase duplicativa. Se asemeja a la mitosis, se forman dos individuos enteros duplicando el ADN.
Luego viene la profase 2, donde las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear, apareciendo el uso acromático. Luego en la metafase 2, al igual que antes, los cromosomas tienden hacia el plano ecuatorial de la célula, preparándose para una nueva división, para luego pasar a la anafase 2, donde las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son traccionadas hacia polos opuestos de cada célula. Luego llegamos a la telofase 2, donde cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromátidas, que pasan a llamarse cromosomas. Se forma nuevamente la envoltura nuclear, seguida de la partición del citoplasma y la formación de las membranas celulares, que dan como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético complemento del individuo.